Saludo a los hermanos en la paz del Señor. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a la pastora la oportunidad de hoy poder estar aquí compartiendo la palabra. Oportunidad porque Marcos lo decía, a veces sentimos una incomodidad de algo dentro de nosotros que nos dice: debes orar, debes hablar, debes decir esto. Y concretamente la semana pasada, en un viaje que estaba haciendo, yo llevaba siendo incomodado por el Espíritu sobre un asunto y yo pensé: ¿será realmente que esto es un mensaje para la Iglesia? Primeramente será un mensaje para mí y yo tengo que aceptarlo, porque el primer mensaje es siempre para el predicador antes que a nadie. Amén. Nadie puede predicar a una iglesia si no ha recibido el mensaje primeramente para sí mismo. Amén. Y uno lo duda. Yo decía: Señor, realmente creo que es un mensaje de urgencia y no debe ser así, porque yo no sé cuándo la pastora me llamará para predicar, entonces posiblemente no sea más que fruto de mi imaginación. No tardaron, vamos a decir, minutos, que la pastora me mandó un WhatsApp pidiendo para que hoy predicase yo. Amén. Lo cual facilita saber que esta palabra realmente proviene de Dios y facilita también el poder desahogar, porque cuando uno predica aquello que le incomoda, se queda desahogado de haber transmitido el mensaje. Y yo sé que Dios hoy quiere que salgamos de aquí, tú y yo, que salgamos de aquí diferentes de cómo entramos. Amén. Y esto depende solo de dos personas: depende de Dios y depende de ti, no depende de mí. Quita todo aquello que veas de ruin en lo que yo hable y quédate con el mensaje que es para ti. Antes de orar, me gustaría que leyésemos el pasaje de Santiago que un poco da cuerpo a esta predicación. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, vamos a poder encontrar un relato importante. Un relato que nos habla del amor que Dios tiene por nosotros. Es un relato de corrección. Pero ante una corrección podemos comportarnos de dos maneras. Primero tenemos que reconocer que si Dios nos corrige es porque nos ama. Amén. Y en segundo lugar podemos comportarnos de dos maneras. Podemos comportarnos como un burro o como un barco. Aquí tenemos estas dos opciones. Imaginaros que somos un burro y nos dicen, cuando es para corrección, es correccionar, corregir nuestra dirección, y nos dice: gira a la derecha. Pero como somos burros y tercos, vamos a la izquierda. Al final llevaremos unos cuantos cachetes y iremos a la derecha. Amén. Ahora, si queremos, podemos comportarnos como un barco y admitir ese cambio de rumbo y el giro a la derecha y levemente girar a la derecha. La dirección es la misma, el piloto es el mismo, que es nuestro Dios. Amén. Lo único que cambia es nuestra actitud. Cuando tengamos una corrección de Dios, pensad: en primer lugar, es amor de Dios hacia mí, y en segundo lugar, lo voy a tomar de una manera adecuada, pero de una manera llena de amor, y no como un burro, aunque la otra opción también es válida. Cada uno que escoja la mejor. Santiago capítulo 3, vamos a leer los 15 primeros versículos que hablan sobre la lengua. Y dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde Él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Sí. He aquí cuán grande bosque se enciende de un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación,
y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. 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 Padre, yo te pido, Señor, que en este momento tomes el control, Padre, de mi boca, de mi lengua, Señor. Amén. Que permitas que se pueda utilizar como un canal de bendición para mis hermanos. Amén. Como un canal de tu amor, Padre, para mí primeramente y para ellos también, Señor. Que podamos, Señor, en esta tarde disfrutar de tu presencia, de tu amor, de tu corrección, de tu sabiduría, Padre. Que podamos salir de aquí cambiados, que podamos salir de aquí siendo personas diferentes, más acordes con aquella persona que tú quieres que nosotros seamos. Que el Espíritu toque nuestros corazones, Señor, para que podamos cambiar aquello que debe ser cambiado, para que podamos actuar de la manera que tú has programado que debe ser, para que podamos, Señor, acercarnos al cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El texto es realmente duro, pero es muy realista. Tenemos que tenerlo muy presente en nuestras vidas. Sé que no son palabras fáciles, pero no os olvidéis, son palabras de amor, de corrección, Amén. para que podamos caminar por el camino adecuado, que es Cristo Jesús. Amén. Es muy peligroso todo lo que puede llegar a salir de nuestra boca, muy, muy peligroso. Y por eso debemos utilizar nuestra boca con mucha prudencia. Os pongo un ejemplo, el fuego es muy peligroso. Realmente, con apenas un mechero, con un pequeño fuego podemos generar un gran incendio, podemos quemarnos, podemos hacerle daño a muchas personas. Pero aún así lo utilizamos a diario para poder cocinar, para calentarnos, para muchas cosas útiles. Lo único que cambia es que sabemos utilizarlo con prudencia, porque si no lo utilizamos con prudencia, entonces sí que llega el daño. Con nuestra boca sucede lo mismo, con nuestra lengua sucede lo mismo. Tenemos que ser extremadamente prudentes con todo lo que digamos, aprender a hablar y también aprender a callar. Amén. Dice la palabra en Proverbios que hasta el necio pasa por sabio cuando está en silencio. Muchas veces nuestro silencio puede darnos una gran victoria. Amén. Y en Eclesiastés 3:7 dice que hay un tiempo de romper y un tiempo de coser y un tiempo de callar y un tiempo de hablar. Y es que no callándose solucionamos todo. Es decir, si hablar es un problema, me callo, no digo nada y ya está. No. Muchas veces tenemos que hablar. De hecho, estamos aquí y somos mensajeros del Rey y por lo tanto tenemos mucho que decir. Lo que pasa es que tenemos que ser prudentes a la hora de hablar. El otro día, en un grupo cristiano de WhatsApp de Brasil, me llegó un vídeo. Podríamos analizar muchas cosas sobre ese vídeo, pero en realidad yo creo que nos quedemos realmente con lo importante. Era un vídeo de estos que te llama mucho la atención. De hecho, es muy fuerte. El vídeo aparece, estaban grabando un culto, como el de hoy, y de repente una persona, que era un invitado que estaba en la iglesia, se levanta, endemoniado, era una mujer que estaba endemoniada, y se levanta y empieza a criticar a todo el mundo, se dirige a la pastora que estaba predicando, le dice un montón de cosas. Evidentemente lo que se estaba revelando allí es que aquello era un espíritu maligno manifestándose. Y la iglesia estaba sentada, no se movía. Un chico que estaba en la parte delantera se levantó y reprendió a ese diablo. Y ese diablo se rió en su cara y le empezó a soltar barbaridades sobre su vida
cosas de que quién era él, porque a él no lo conocía, sí conocía a Jesús. Esto lo recuerda un relato bíblico que lo cuenta así, porque él precisamente no podía hablar, no estaba en posición de hablar nada, porque estaba en aquella situación, en la otra y la de más allá. El resto de la iglesia, que en un principio estaba todo alterado, se quedan sentados y callados, mudos, nadie habla nada. Y en el medio de la iglesia continúa esta persona manifestándose, criticando, diciendo barbaridades, reclamando, diciendo que esa persona era una persona que estaba practicando macumbería, que pertenecía a un centro y que ninguno de los que estaban allí habían ido a predicarle a su casa, que estaban hablando de un amor de Cristo y que ella cuando entró en la iglesia y todos la vieron y se sentó en la iglesia, ninguno le fue a saludarla o a manifestarle ese amor de Cristo, y sin embargo era el amor de Cristo lo que estaban predicando allí. ¿Sabéis? Lo triste de toda esta situación es que todos se quedaron sentados, y yo lo que sentí es que se quedaron sentados y se quedaron callados porque tenían miedo de que ese demonio publicase delante de los hermanos su pecado y los avergonzase. Es triste que esto suceda en una iglesia. Y entonces yo me planteé, ¿y si yo estuviese allí sentado? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Estaría realmente preparado para enfrentarme a ese diablo? Yo sí me podría poner de pie y reprenderle. Yo sí estaría limpio. Yo no tendría miedo de que en la congregación se publicasen mis errores. Y eso es algo que os invito a que en esta tarde reflexionemos. Esta iglesia tendría que haberse levantado y hablar. No era momento de callar, era momento de hablar. Amén. Pero había que estar preparado para hablar. Sí. Y por eso debemos prepararnos. Debemos prepararnos ante una situación así u otra que pueda darse de una manera más común. Prepararnos para poder tener la autoridad para hablar. Limpiar el corazón. Quitar todas esas manchas negras que a veces albergamos dentro de nuestro corazón y no nos permiten sentirnos limpios, no sentirnos capacitados para poder hablar. Debemos aprender a qué es lo que debemos decir y qué es lo que debemos callar. Y debemos confirmar con Dios cuáles son las palabras que debemos emplear. Es básico hacer eso. Y es básico que estemos preparados. Nuestra iglesia es una iglesia que no podría permitirse el hecho de que hubiese una manifestación de este tipo y que alguno se quedase sentado por dentro. No lo podemos permitir. Tenemos que empezar a limpiar nuestros corazones. Amén. La mancha más pequeña tiene que ser limpia, porque son manchas que se hacen grandes. Amén. La mancha más pequeña es como el vino, aumenta de graduación mientras está ahí metida. Limpia hoy esa mancha pequeña, por más mínima que sea. Tenemos que limpiar nuestros corazones, tenemos que estar aptos, tener la autoridad que el Espíritu nos da para poder enfrentarnos a los demonios. Amén. Tenemos que estar aptos y preparados para luchar contra lo que fuere. Amén. Porque tenemos autoridad de Jesús para Glória a hacerlo. Deus. ¿Cómo hablar? Dice Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca al príncipe y lengua blanda quebranta los huesos. Es decir, cuando nosotros vamos a hablar con cualquier persona, si nosotros nos enfrentamos a la persona, aunque sea para corregirla, una actitud de enfrentamiento, lo que va a hacer es que la persona se ponga a la defensiva y no se va a quedar con lo que tú le estás transmitiendo. Se va a quedar con tu cara, con tu arrogancia, con tu ferocidad, con las palabras feas, pero realmente no va a recibir tu mensaje. Porque tus palabras no han sido dichas de la manera que deberían haber sido dichas. La mansedumbre abre el corazón. Amén. Y ahí es donde tiene que entrar la palabra. Por eso cuando hablemos tenemos que esforzarnos en que nuestras palabras sean pronunciadas en el idioma de la mansedumbre. Amén. Y no con ira, y no con burla. Amén. Con mansedumbre.
para que los corazones se abran y reciban las palabras. Amén. De cualquier otro modo, las palabras no entran y el contenido tiene que ser un contenido entendible. Si alguno de nosotros entrase a esa aula de niños y empezase a hablar teología de un alto grado para ellos, saldrían de ahí como entraron, a lo mejor sorprendidos de las barbaridades que escucharon, pero no habían comprendido nada. Tenemos que adaptarnos, poder hablar de aquello que va a ser comprensible, de la forma que la gente nos entiende, y tenemos que esforzarnos en que esto sea así. Muchas veces, decía, me queda grabado, la hermana Verónica hablaba de un idioma que nos inventamos nosotros, que es el cristianés, y que muchas veces hablamos un idioma tan complejo que aquel al que queremos predicar no entiende absolutamente nada, cosa que para nosotros es muy común, pero para ellos no lo entienden. Tenemos que tener un idioma comprensible. Nuestro mensaje, el que querramos transmitir, tiene que ser un mensaje que el que lo va a escuchar lo pueda entender. Y si tenemos que dar 3 vueltas más, damos 3 vueltas más. Pero si el mensaje es de Dios, tiene que ser un mensaje con amor. Amén. Y eso solo se transmite con la mansedumbre. ¿Qué debemos decir? Y aquí entra algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nuestra palabra tiene un poder que no sabemos dominar. La palabra que tiene todo el poder es la palabra de Dios. Amén. Pero las palabras que nosotros pronunciamos también tienen consecuencias. Entonces, por lo tanto, tiene un poder sobre alguna consecuencia que va a generar después. Dice Proverbios 18, 21, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Tú puedes pronunciar palabras de vida para bendición de las personas, y esto traerá bendición. Es lo que se llama declarar a una persona una bendición. Y a la primera bendición a quien llega es a quien la declara, no a quien recibe esa declaración. Pero también puedes declarar maldición. Y esa maldición es maldición para el que la declara también. Tienes que declarar palabras de vida y no palabras de muerte. Tienes que declarar palabras de bendición, no de maldición. Amén. Tienes que declarar palabras de construcción y no de destrucción. Amén. Todas las palabras que salen por tu boca tienen consecuencias en los corazones de los demás, y esas palabras tienen que ser medidas y tienen que ser ajustadas para que los demás crezcan y para que tú estés al nivel adecuado, estés en el nivel que Jesús te ha colocado, estés haciendo el trabajo que Jesús te ha mandado hacer, y no un nivel que tú consideres que es el más oportuno, Amén. por abajo o por arriba. Ten cuidado, porque lo que dices puede construir o puede destruir. Muchas veces hay personas que tienen traumas porque durante su niñez le dijeron: tú no vales para nada, tú no eres capaz, tú no vas a llegar. Y efectivamente esa persona se quedó frustrada porque ese era el concepto que otros tenían de él. Son palabras que han servido para destrucción. Son palabras que tienen consecuencias graves. Esto no es una cuestión de magia, esto es una cuestión de que Dios nos dotó de lengua, pero nos advirtió que esto puede ser para vida o para muerte. Tú decides lo que haces con lo que dices. Hay que ser consciente de que existen palabras que sirven para medir tu grado de implicación, por ejemplo, tu grado de implicación a un nivel educativo. Os planteo las cosas como se planteaban antiguamente, y cuando hablo de antiguamente no me refiero del siglo 200 a.C., me refiero a antiguamente cuando yo era pequeño, que ya hay una edad y entonces por lo tanto ya se puede hablar de antigüedad, ¿no? Entonces, antiguamente la gente sabía que tú eras una persona educada a través de 3 palabras que pronunciabas. Buenos días, gracias, perdón. Si tú escuchabas a alguien decir buenos días, o cuando le dabas algo, gracias, o perdón si tocaba algo sin querer, es que esa era una persona educada. Es más, os puedo contar, triste para los gallegos, que una persona que le dijo a mi madre una vez: yo sabía que aquel era tu hijo porque era muy educado.
Primero porque hablaban español y no gallego. Triste, pero bueno, es así. Era la mentalidad. Entonces hoy, gracias a Dios, esto ha cambiado mucho. Y segundo porque al entrar dijo buenos días. Entonces se nos mide por nuestras palabras. Una persona que dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, que da las gracias cuando tú le ofreces algo y cuando pide perdón cuando comete un error, es una persona que tiene un mínimo nivel de educación. Porque entra por la puerta sin decir absolutamente nada, ya lo que a nuestra mente viene es que, bueno, es lo contrario, ¿no? Un maleducado, ni dijo hola, ni dijo adiós, ni absolutamente nada. Es una cuestión de educación, pero fijaros qué fácil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, perdón. Buenos días. Buenos días, en cristianés, como diría la hermana Verónica, serían bendiciones, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho buenos días y ni le deseas buenos días ni nada, pero dices buenos días? ¿Y cuántas veces has dicho bendiciones sin realmente sentir eso de decir bendiciones? Quizás a lo mejor tendremos que cambiar las palabras y tendremos que ver a la persona y decirle, oye, yo hoy quiero que Dios te dé un día bendecido para ti. Quizás tengamos que cambiar las palabras y decir, oye, yo deseo que hoy tú tengas un muy buen día. Quizás tenemos que cambiar las palabras para dejar de que sean palabras que salen por nuestra boca de forma mecánica y se conviertan en unas palabras en las cuales tú realmente le estás deseando a la otra persona que tenga un buen día. El primero que va a sufrir las consecuencias de ese muy buen día va a ser aquel que pronuncia las palabras y no el que las recibe. Son palabras de vida, son palabras en las cuales tú le estás deseando al prójimo que tenga un muy buen día. Son las palabras que estamos necesitando, ¿sabes? Esto es amor al prójimo. Hay dos mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Y las palabras de Jesús es que todo esto se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, en el momento en el que tú le estás deseando un buen día a ese prójimo, realmente de corazón, tú lo que estás ganando, lo que estás mostrando es el amor que tú tienes por él, deseándolo que él tenga ese buen día como el tuyo. Ama al prójimo como a ti mismo. Por eso tienes que declarar al prójimo. Es muy importante que declaremos, es muy importante que manifestemos esa buena intención, ese buen deseo al prójimo. Por eso os invito ahora a que hagamos una declaración, no conforme a las palabras de los hombres, sino una declaración conforme a la palabra de Dios. Y para eso os pido que vayáis al Salmo 1, porque a mí me encanta ese Salmo. Siempre que tengo la oportunidad, echo mano de él para poder mostrarle a alguien lo bueno que yo le deseo ese día. Y transformándolo un poco, pero sin perder la línea de lo que dice, de lo que está escrito, en el Salmo 1, vamos a leer el versículo 3, pero no lo vamos a leer, lo vamos a interpretar. Y a mí me gustaría que se lo interpretases a la persona que está a tu lado y que le dijeses así: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Adelante, por favor, decirle: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Amén. Amén. El deseo que tú tienes para el prójimo, si es de tu corazón, es un deseo para ti concedido por Dios. Esa es una declaración. Declárale al prójimo todo cuanto le amas. Si realmente quieres el amor de Dios, ¿sabes? Santiago decía: con tu boca bendices a Dios y maldices al hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Muéstrale a Dios cuánto le amas amando al que tienes a tu lado. Eso es como tienes que mostrarle amor a Dios. La segunda palabra habíamos hablado que era gracias. Buenos días, gracias. Tenemos que ser agradecidos por tantas cosas. Tenemos que dar tantas veces las gracias y no las damos.
Nos cuesta darle las gracias al que tenemos al lado muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cuánto le tenemos que agradecer a una madre? Solo por el hecho de haberle dado algo. Sí. Ya, solo por eso, casi nada. O por haber estado allí cuando nos dolía la cabeza y estábamos con fiebre. Bien. ¿Cuántas veces tenemos que darle las gracias a nuestra esposa, a nuestro esposo, por aguantarnos pues, nuestros momentos de mal humor, de tensión, de dificultad, de incomprensión? ¿Cuántas veces tendríamos que darle las gracias de todo esto, sobre todo a Dios? ¿Sabes? Tenemos que darle gracias a Dios por el que está sentado a mi lado. Eso es lo que tendría que hacer ahora. Gracias, Señor, por aquel que está sentado a mi lado. Gracias, Padre, por aquel con el que comparto mi vida. Gracias, Señor, por aquel compañero de trabajo que no hay quien lo aguante. Gracias, Padre, por aquel Señor que siempre me mira con mala cara todas las mañanas. Gracias, Padre, por las personas con las que comparto a disgusto cada mañana el café. Gracias, Señor, por las personas que has colocado en mi vida. Gracias, Padre, por aquellas personas que se han ido y me has dado la oportunidad de compartir un tiempo con ellos. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en la felicidad. Gracias por estar con nosotros en la tristeza, en las dificultades, en los momentos de bendición. Gracias, Señor, por estar ahí. Debemos ser agradecidos. La tercera palabra, perdón, es fundamental. ¿Sabéis? Hay una cosa que nos... yo por estar casado con una brasileña, pues al principio recuerdo pues alguna cosa, alguna diferencia que había con el uso de la palabra perdón, porque los españoles pedimos perdón por todo. Sin embargo, en Brasil hay niveles de perdón. Entonces tú no pides perdón por determinadas cosas y pides disculpas. Pero nosotros utilizamos perdón para todo. Y está bien practicar esto, porque es mejor pedir perdón por si acaso, ¿no? En vez de andar con disculpas, no, perdón directamente. Hay que pedir perdón. Entonces, cuando pidamos perdón, debemos pedir perdón por nuestros errores a Dios, pero de nada sirve esto si no le pedimos perdón a las personas a las cuales les hacemos el daño. Muchas veces hacemos estos daños sin querer, no tenemos mala intención. Sucedió, perdona. Es importante pedir perdón. ¿Sabes? También es importante perdonar, porque si no, no sirve de nada. Vivir en perdón es pedir perdón y dar perdón. Es muy importante esto. Yo os conté una vez cuánto yo me sentí liberado el día que le perdoné una deuda a un tío que ni siquiera tenía pensado pagarme. Pero el primero que se sintió liberado no fue él, que ya no pensaba pagarme. Fui yo, me quité la deuda de encima. Problema resuelto. Libera tu corazón dando perdón a los demás. Perdona. Si queréis ser perdonados, tenéis que perdonar. La palabra lo dice. Tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que pedirle perdón a los hermanos. Pero en esta operación, en esta fórmula mágica del perdón, siempre nos olvidamos de un elemento que es clave. Y somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces, por más que nos cueste, nos hemos rebajado y pedimos perdón a la persona, aunque realmente no creo que debiese tener que pedir perdón, pero lo voy a hacer, pido perdón? ¿Cuántas veces nos hemos sincerado con Dios y le hemos pedido perdón? Pero ¿cuántas veces no nos hemos perdonado a nosotros mismos? Muchas. Si queremos vivir una vida de perdón, tenemos que pedir perdón a Dios y al prójimo. Tenemos que perdonar al prójimo, pero también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Es importantísimo perdonarse. Jesús ya murió por eso que hiciste. No cargues con él en el corazón. Hablábamos al principio de pequeñas manchas que están ahí. Esas manchas están ahí porque tú quieres que estén ahí, porque tú no te estás perdonando, porque Jesús con su sangre ya limpió todas esas manchas. No necesitas tener presente esas cosas. Olvídalo, quítalo de tu vida. Estás perdonado. Perdónate tú.
Cada vez que no te perdonas, parece que estás diciendo, Señor, tú moriste en la cruz por todos mis pecados menos por estos. Y eso es mentira. Él murió y murió por todos tus pecados, para darte salvación, para darte el perdón. ¿Y quién eres tú para no perdonarte? Perdónate, perdónate ya. Ese perdón que tú no quieres llevar a cabo puede estar quitándote mucha vida. Y Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. No seas tú quien cuarte esa vida. Perdónate. Quita eso de tu corazón. Aprende a perdonarte a ti mismo. Esto es la clave. Estas 3 palabras son claves para estar preparados para poder declarar y expulsar un demonio. Amén. Ten la educación, ten el deseo al prójimo, el buen deseo al prójimo. Buenos días, de verdad. Amén. Bendiciones, de verdad. De corazón, yo te bendigo. De corazón, yo digo que tú serás un árbol plantado junto a corrientes de agua. De corazón, yo sé y digo y declaro que vas a dar fruto en su tiempo, que tus hojas no caerán y que todo lo que tú hagas prosperará. Estás cumpliendo con el amor al prójimo, estás cumpliendo con el amor a Dios, estás cumpliendo con lo básico, lo necesario para que ningún demonio te plante cara. Pero no olvides de perdonar. Cuida de lo que hablas, pero cuida también de lo que escuchas. Sí. Es importante. Lo que tú digas tiene consecuencias, pero también el que escucha tiene que medir tus palabras para evitar problemas. Entonces cuida de lo que hablas, cuida de lo que escuchas y ten en cuenta que hay una palabra, sobre todo una palabra, que es la que vale, que es la única palabra que realmente vale, que es la palabra de Dios. Cuida de lo que hablas, cuidado con tu lengua. Habla o calla cuando debas hablar, o mantente en silencio cuando debas estar callado. Esfuérzate en hablar de una manera eficaz, de una forma efectiva, utilizando una clave, la mansedumbre, no el enfrentamiento. Enfrentándote no vas a llegar a ningún sitio. Habla para construir, no para destruir. Habla para que el que esté a tu lado crezca, no para que disminuya. Habla para que el que más crezca en la conversación sea Dios Todopoderoso. Aleluya. Habla para conciliación, no hables para guerra. Habla para que todo sea para bien, para ti, para aquellos que aman a Dios. Pero también tienes que cuidar de lo que escuchas, y por eso debemos poner un filtro para evitar determinados sonidos que pueden perturbar nuestra cabeza. Hay determinadas palabras que pueden dañarnos. ¿Sabes? Muchas veces hemos recibido palabras que nos han desilusionado. A lo mejor es fácil de que alguien llegue a ti y te diga: tengo una profecía de parte de Dios que dice esto, esto, esto y esto, y eso nunca llega. Quizás a lo mejor es porque no ha llegado el tiempo. Quizás a lo mejor es porque esa persona no tenía una profecía de parte de Dios, sino que era de la carne. Pero esto no quiere decir que le cierres las puertas a todo aquel que venga junto tuya con un mensaje de parte de Dios. No puedes meter todo en el mismo saco. Tienes que utilizar filtros para que esas palabras no te dañen. No permitas nunca que las palabras queden clavadas en tu corazón. Las palabras vienen para depositar, no para clavar. Entonces, nunca permitas que esas palabras se claven. Y si hay palabras clavadas en tu corazón, si hay profecías que te han entregado que no se han celebrado todavía, y que tú crees que no eran de Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? Perdonar. Amén. Perdona. Amén. No guardes rabia. No creas que Dios habla con unos sí, con otros no. No creas que determinadas manifestaciones no provienen de Dios. No, en absoluto. Perdona si alguien te ha dañado. Perdona. Amén. Pero no te quedes con una espina clavada, y menos todavía
metas a todos dentro de un saco diciendo esto no existe o esto no es verdad. No es así, porque lo que estás cargando en tu corazón es dolor. Perdona y aprende a guardar las palabras en tu corazón cuando son palabras para que aprendas. Algún hermano sabe que yo alguna vez escuché alguna predicación. Yo siempre se lo dije a mi mujer, gracias a Dios que tengo a Cristo en mi vida, porque en otras circunstancias, y esto quizás no habría tardado, no habría sido hace mucho tiempo de convertido, pero en otras circunstancias me habría levantado en aquel momento de la iglesia y me habría ido, porque noté que aquellas palabras duras me estaban hablando a mí. Como tenía Jesús en mi vida, cogí esas palabras, las deposité en el corazón, aunque me dolió, esperé a que maduraran con el tiempo, y hoy doy gracias a Dios por aquellas palabras, porque aquellas palabras modificaron mis actitudes, porque aquellas palabras me sirvieron para prevenir problemas que luego se manifestarían en mi vida, porque aquellas palabras realmente sí eran para mí y que debería tenerlas presentes en aquel momento. Podría haber hecho como un burro, un poco lo que hice, fruncir el ceño de mala leche y tragar, o podría haberme aprovechado de la palabra y como un velero ir cambiando de rumbo. Con el tiempo todos nos acabamos convirtiendo en veleros, a base de ser muy burros y llevar mucha bofetada. Entonces yo os invito a reflexionar sobre esto, a que seáis capaces de coger las palabras, por muy duras que sean, guardarlas en el corazón, depositarlas, no clavarlas, depositarlas ahí, para corrección, para que sepamos que es que Dios nos quiere y quiere que cambiemos, o nos está preparando para el futuro, para cambiar algo, para hacer algo diferente. Y hay algo que también es muy importante y tiene que ver con las palabras y que hoy tenemos que hablar aquí. Es más, lo voy a hablar yo y vosotros os vais a callar. La murmuración. Sí. ¿Sabéis que el pueblo que salió de Egipto se quedó 40 años en el desierto por causa de la murmuración? Sí. Dale. Por causa de la murmuración no entraron a la tierra prometida. Apenas dos entraron. Aquella generación murió en el desierto y no pudo ver la promesa de Dios cumplida ante sus ojos. Sí. Cuando hay murmuración no se cumplen. No llegamos a las promesas. La murmuración impide la bendición de Dios. Y os voy a dar una noticia. Para murmurar hacen falta dos. Sí. El que habla y el que escucha. El que habla y el que escucha. Por eso, a mí me gustaría, cuando orásemos al final, tuviésemos esto en cuenta. Porque es posible que hubiésemos murmurado, porque hayamos escuchado o porque hayamos hablado. Pero también es posible que al salir de aquí salgamos con una mente renovada, con un cambio de actitud, arrepentidos. Amén. Cambiamos de dirección. Y cada vez que escuchemos a alguien murmurar y decir, stop, hasta aquí. A mi lado no murmures. Porque la bendición de Dios no me la vas a quitar tú. Amén. Porque esas palabras que tú traes, yo no las voy a escuchar. Amén. Porque yo tengo una promesa de Dios que va a llegar a mis manos ahora. Y yo no voy a permitir que por tus palabras estas promesas no se hagan una realidad en mi vida. Cuando se inicia una conversación en la cual pueda surgir, porque el diablo no viene de cara, el diablo viene dando vueltas. No, a lo mejor lo tenemos dentro, ¿sabes? Y cuando empieza a surgir una murmuracioncilla pequeña, no la dejes crecer. Le puedes decir, cállate, cala tu boca, shut up, stop, hasta aquí. No permitas ni escuchar más, ni hablar más, porque la murmuración puede cancelar tu bendición. Así es. No prestes tus oídos a aquello que los hombres puedan decir y te puedan dañar. ¿Sabes? Dios va en contra de muchos patrones que los hombres tenemos la costumbre de establecer. Pero, y no es la primera vez que digo esto, haciendo un pequeño resumen de aquello que Dios dice de ti,
porque es lo que realmente es importante. No importa lo que yo pueda pensar de ti, no importa lo que tú puedas pensar del que tienes al lado, lo que importa es lo que Dios piensa. Amén. Amén. Y sabes, Dios ha dicho algunas cosas que me gustaría recordar, que ha dicho de ti y que dice de ti, porque están aquí. Dios dice de ti que tú eres la sal de la tierra y luz del mundo, que eres sarmiento de vid verdadera, que eres elegido y destinado a dar fruto, que eres templo de Dios, que eres ministro de Dios para la reconciliación, que eres afirmado, ungido y sellado por Él, que eres hijo de Dios y que eres amigo de Dios. Y si tú eres todo eso, ¿cómo vas a permitir que lo que diga el que está al lado tuya te dé miedo? ¿Cómo vas a permitir que si el diablo se manifiesta delante tuya no le calles la boca? Porque tú sabes que no es lo que tú haces, no es lo que tú has hecho, ni siquiera es lo que tú vas a hacer. Es quien está contigo, que es Cristo Jesús. Y con Él no hay ningún demonio que tenga poder. Dios te ha elegido a ti para estar hoy aquí y recibir esta palabra. Puedes sentirte pequeño, ¿sabes? Pequeño también era David y Dios lo levantó como un rey. Puedes sentirte cobarde. Cobarde también se sentía aquí en la Gedeón y al final Dios lo levantó como el gran guerrero valiente que llevó a Jerusalén a la victoria, a Israel a la victoria. ¿Sabes? Puedes sentirte como tú quieras sentirte. Dios no mide tus sentimientos, no le importa, no le interesa, están ahí. Dios tiene un plan en tu vida. Dios va a llevarte a un lugar alto, a un lugar próspero. Está preparando morada para ti allí, pero Él quiere que tú tengas aquí una vida en abundancia. Amén. Y Él no va a permitir que ese dolor que tú estás pasando permanezca. Ese dolor va a pasar, la victoria va a llegar. Es más, ya se está celebrando esa victoria en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande, porque tú eres su hijo y su amigo, y porque Él te tiene en cuenta en sus planes. Y es por eso que Él no va a permitir que una palabra te dañe, y Él no va a permitir que una palabra haga que tu corazón se endurezca, porque esas palabras, tú, las únicas palabras que debes oír son estas palabras que están aquí, porque son las palabras que te dan la victoria y te dan la autoridad y te dan la capacidad, porque puedes hablar bien o mal, porque puedes cantar bien o mal, pero quien capacita aquí a las personas para predicar, para alabar, para salir a la calle, es el que capacita. Ese es Dios y es todopoderoso y tiene el poder de hacer de lo pequeño lo más grande, de hacer de lo cobarde lo más valiente. Y Dios está contigo, y si hoy tú estás aquí es porque Dios quiere que tú sepas que Él está contigo. Creo, hermanos, que hay momentos de hablar y hay momentos de callar. Y creo que lo que había que hablar está dicho. Espero que en el día de hoy tengas el firme compromiso de decir: mi vida hoy ha cambiado. Amén. Lo que he hecho mal, mal hecho estaba, pero ya no tiene poder sobre mi vida. Yo soy el primero en que me perdono a mí mismo. Esto lo quito de mi corazón. Amén. Y a partir de la hora que salgamos de aquí para afuera, sepamos que no vamos solos, estamos con el Todopoderoso.